Hola, ¿cómo están? Bien. Ustedes saben que yo entré y los veía como, al principio estaban como, y ahora los veo diferente. Ahora están como que entraron un poquito en calor, están mejor, porque vieron que está pasando algo ahí afuera que se llama frío, que nos está dando un sacudón bien fuerte, pero gracias al Señor que tenemos un abrigo, tenemos una bufanda, un par de medias, un calzado, y podemos encontrarnos en este lugar. Que el Señor los bendiga, que sean muy bienvenidos. Si bien ya le estuvieron dando la bienvenida, yo no los pude saludar, así que les doy la bienvenida, que el Señor los bendiga. Ustedes saben, yo les voy a contar un secreto. Yo creo que me ha pasado, seguramente, pero nunca estuve tan... Se me fue la palabra que la estuve pensando ahí sentada. Yo decía, esta es la palabra, se me fue ahora. Sucede, hermanos. Como presionada, esa era la palabra. Nunca me sentí tan presionada en poder compartir una palabra como en el día de hoy. Impresionante. Yo voy entrando por la puerta y ya me van diciendo, pastora, le toca predicar a usted. Pastora, y ustedes sabrán lo que me habrán dicho, ¿sí? Pero yo los quiero felicitar muchísimo por ser valiente y por venir a la casa del Señor, por querer escuchar, por querer alabar, por querer renovar y encontrar fuerzas en el Señor para seguir batallando. Amén. Y en el día de hoy, en esta noche, yo quiero compartir con ustedes una palabra que pueda llamar su atención. Quiero ser muy... no sé si usar la palabra breve, pero quiero ser muy estratégica en que ustedes puedan estar prestándome atención. Así que voy a compartir algo breve, ¿sí? No muy extenso, pero no es por el partido de Argentina, ¿sí? Es porque, vuelvo a decir, yo quiero que usted me pueda prestar atención. Y por ahí su mente puede volar. Entonces yo le dije al Señor, dame estrategias para impartir una palabra y que eso sea de bendición y los hermanos puedan recibirla, tomarla y ponerla en práctica. Y como ustedes sabrán, hay una parte en la Biblia, en Apocalipsis, que dice que la voz, el sonido de la voz de Dios es como las aguas, ¿sí? Está en Apocalipsis 14. Entonces dice que la voz del Señor es como el sonido de muchas aguas. Y yo pensaba un poquitito, y yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de conocer una playa. No sé si han podido ir, pero ustedes ven si se han sentado a observar el agua. El agua está en constante movimiento, ¿sí? Y hay momentos en donde el agua hace mucho ruido, pero hay otros momentos en donde es más suave y es más tranquilo, ¿sí? No sé si usted ha observado eso o lo habrá visto en algún video, le han contado, pero esto sucede, ¿sí? Y nosotros estamos aprendiendo, como recién les dije, que la voz del Señor dice que es el sonido como de muchas aguas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Yo hoy titulé esta palabra ¿Cómo relacionarnos con la voz de Dios? Y es esto lo que yo quiero compartirles en esta noche. Entonces, como yo le decía, hay mucho ruido en algún momento y en otro momento es suave, pero siempre está en movimiento. Entonces, la mayor característica que tenemos de las aguas es que es constante. Y la voz de Dios es así. La palabra nos deja reflejado que es así. ¿Qué significa? Que hay veces en donde Dios va a hablar muy fuerte a nuestras vidas y va a haber veces en donde va a hablar tal vez suave. Pero eso no quiere decir de que Él nunca habla. Al contrario, Él siempre está hablando a nuestras vidas. Hay momentos donde es muy ruidoso, en otros donde es más tranquilo, pero tiene esta característica, es constante. Ahora, nosotros tenemos que saber que la cuestión no es si Dios habla o no. Nosotros entendimos recién que Él constantemente habla. La cuestión que nosotros tenemos que entender es que si nosotros somos los que frenamos, lo que paramos para escuchar el sonido de su voz. Y ustedes saben que muchas veces me han hecho la pregunta de ¿cómo yo me doy cuenta si es Dios? ¿Cómo escucho la voz de Dios? Y hay mucha incertidumbre en eso. Y hoy vamos a ver un poquitito de cómo nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Algo muy práctico, algo que lo saben. Y
Entonces nosotros tenemos que examinarnos, así como yo les dije, para poder detenernos a ver cómo se mueven las aguas y observar y tomarnos unos mates o simplemente observar el paisaje. Nosotros tenemos que estar quietos para escuchar. Como les dije, hermanos, y les vuelvo a repetir, va a haber momentos en donde va a ser muy ruinoso y muy contundente, pero va a ser otros en donde va a ser tranquilo, pero Dios siempre habla. Amén. Usted tiene que salir con esa verdad hoy. Dios siempre está hablando a nuestras vidas. Siempre, hermanos, siempre. Yo quiero leer un pasaje que se encuentra en Primera de Pedro 1:8, que me llamaba mucho la atención para poder representar esto que yo les hablaba, acerca de cómo relacionarnos con la voz de Dios. Y el pasaje dice así: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Amén. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. El 11. Se preguntaban, a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. ¿Yo qué quiero decir con esto? Vemos acá en el versículo 11 en donde dice, en el versículo 10 habla de los profetas que quisieron saber mucho más. Y en el versículo 11 dice, se preguntaban en qué tiempo. ¿Qué me quiere decir esto, hermanos? Me quiere decir que los profetas, ¿sí?, necesitaban investigar, necesitaban examinar la palabra, necesitaban ellos poder indagar qué era lo que iba a suceder, cómo iba a pasar. Recuerde siempre lo que yo les quiero hablar en esta noche, cómo relacionarnos con la voz de Dios. Ahora, quiero leerles un salmo que va a ser un poquito más claro, que es el Salmo 27, versículo 4, que es el Salmo de David, y dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Ahora, esta versión que yo leí dice meditando. La Reina Valera, me gusta esta palabra, que la Reina Valera en la parte de meditar dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Y qué significa esta palabra? Esta palabra de inquirir significa indagar, significa investigar, significa examinar cuidadosamente algo. Y David decía: yo solo quiero una cosa. Quiero estar con el Señor, quiero contemplar su belleza, yo quiero pasar tiempo con Él, pero yo también quiero poder aprender, yo también quiero hacerles preguntas a Dios, yo también quiero conocer más de Él, quiero pasar tiempo con Él, pero también yo quiero investigar, yo también quiero saber qué siente, qué piensa, yo quiero también saber qué hay en su mente, qué hay en su corazón, y esto es lo que David quería. Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que tener. Ese es el anhelo y el deseo de decir: yo quiero pasar tiempo con Dios, yo quiero ir a su presencia, yo quiero escuchar su voz, pero yo también quiero hacerle preguntas, yo también quiero saber qué va a pasar. Ahora, hermanos, ¿ustedes piensan que Dios no le va a poder revelar? ¿Que Él no va a poder responder su oración? Claro que sí. Ahora, muchas veces nosotros no entendemos muchas cosas. Algunas sí y otras tal vez por costumbre, por no investigar un poco, es como que nos amoldamos y alguien nos dijo algo y bueno, quedamos ahí. Pero ¿saben qué? Nosotros somos tan privilegiados, hermanos. Somos privilegiados en que en este libro, en esta biblioteca, nosotros tenemos profecías. Nosotros tenemos revelación de parte de Dios.
Nosotros somos privilegiados porque, ¿saben qué? El mundo, la gente que no conoce a Cristo nos tendría que venir a preguntar a nosotros qué es lo próximo que va a suceder, qué es lo que Dios reveló, qué es lo que Dios dijo acerca de lo que va a venir. Y ustedes saben que acá está. Ahora necesitamos investigar, necesitamos poder leer, examinar qué quiere decir. Entonces, nosotros, para poder relacionarnos con la voz de Dios, sabiendo que Él siempre está continuamente hablándonos, tenemos que frenar y escuchar atentamente qué quiere decir. Ahora usted dirá, y bueno, pero yo no sé porque me genera incertidumbre, ¿cuál es? ¿Cómo yo defino esto? ¿Qué querrá? Sumérjase en la palabra de Dios. Estúdiela. No solamente lea ese fragmento, ese versículo que está ahí. Vaya más profundo. Cada palabra significa algo. Tenga riquezas. Va a ver cómo va a explotar su mente y decir, wow, toda mi vida yo vi este pasaje de esta manera y ahora lo entiendo diferente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es porque nos detuvimos. Es porque nos concentramos. Es porque pudimos ver un tesoro que hay ahí. Cuando usted lee la palabra de Dios, yo no sé si algunos agarrarán alguna virome, tal vez algunos no subrayarán en la Biblia. Mi Biblia tiene muchos colores. Y ustedes saben, déjenme decirle algo. Cuando usted se detiene a leer la palabra de Dios y resalta ese versículo o ese pasaje, es porque ahí llamó su atención algo. No es porque, mira qué lindo lo que dice acá, me gusta, y dice que voy a prosperar, perfecto, me lo voy a para no olvidármelo. Dios está hablando a su vida. Dios está queriendo relacionar. Dios le está revelando algo que a usted le llamó la atención y le pone un colorcito. Pero ese pasaje que le llamó la atención, investíguelo. Ahora, yo quiero hablar en esta noche de un personaje que encontramos en la Biblia, un profeta, el profeta Daniel. Él fue una persona que al estudiar su libro, al estudiar su persona, me maravillé, porque fue un excelente profeta. Fue extraordinario. Y como ustedes sabrán, Daniel fue uno de los profetas más certeros. ¿Por qué? De la historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente Daniel profetizó en su tiempo, sino que él también profetizó acerca de la historia de la redención. Y pasa muchas veces que no entendemos Daniel, porque Daniel habla de bestias, habla también como un lenguaje muy figurativo. Y uno dice, ¿qué significa esto? ¿Vieron como Apocalipsis, cuando uno lo lee, dice, pero yo no entiendo, ¿qué es el rollo? ¿Qué quiere decir acá con las trompetas, los juicios? ¿Vieron que por ahí pasan esas cuestiones y uno dice, pero yo no entiendo, y uno lo deja? No, investigue, léalo. Ha pasado un tiempo en donde, yo le soy sincera, leer Apocalipsis creo que es el libro que más se tendría que leer hoy en día. Y es el libro que tal vez más miedo da. Genera una incertidumbre, un temor, no solamente porque por ahí no se comprende. Acá voy a abrir un paréntesis y después yo sigo. No solamente porque por ahí no se comprende lo que quiere decir, sino porque es como el libro de los últimos tiempos. Es miedo, es lo que va a suceder. Ay no, qué terror, los juicios, ¿qué son esas? Y ¿saben qué? Yo me he dado cuenta que el diablo ha puesto algunos pensamientos en nuestra mente de que no voy a tocar eso. O sea, acá ese libro no está porque... Y ¿saben qué? Es el libro que más tenemos que entender porque es el libro que nos revela, que nos cuenta del Jesús que va a venir. Y nosotros conocemos el Jesús que estuvo en la tierra, que hizo milagros, señales, que tuvo discípulos, que gracias a Él, que Dios lo mandó y lo entregó, tenemos redención, tenemos libertad a su presencia. Pero Él va a venir y va a regresar. Y tenemos que conocer al Jesús que va a regresar. Porque nosotros solamente conocemos al Jesús que estuvo en la tierra, el Cordero. Y usted seguramente habrá visto imágenes del Cordero y del León. Tenemos que conocer ese Jesús. Nosotros, sus hijos, tenemos que saber. No tienen que venir gente de afuera a contarnos. Nosotros tenemos que saber, este es el Jesús que va a regresar. Y va a venir de esta manera. Y tiene esta característica. Y va a hacer esto y va a hacer lo otro. ¿Sí? Entonces,
volviendo, Daniel fue alguien que profetizó no solamente para el tiempo de él, sino que también para la historia de la redención. Y él profetizó sobre el regreso de Jesús, sobre la gran tribulación, sobre la resurrección de los muertos, también del desarrollo de los imperios en el mundo, ¿sí? La caída de Babilonia, del imperio persa, de Grecia y todo el desarrollo de la historia que sucedió. Él fue el que profetizó todo eso. Él tenía mucha claridad del tiempo en el que estaba, ¿sí? Y también tenía mucha claridad del futuro. Ahora, Daniel fue una persona como lo soy yo y como lo es usted. Entonces, si Daniel lo pudo hacer, si pudo tener esas revelaciones que Dios lo dio, ¿usted piensa, hermano, que usted no lo va a poder tener? Que Dios no se va a poder revelar, que Dios no le va a poder dar visiones, sueños, que no le va a poder mostrar algo. ¿Usted piensa que no? O nosotros en este tiempo, en este siglo, en este momento, es como no, eso fue de antes, ahora son otras cosas. Entonces yo quiero leer con ustedes un poquito, brevemente, Daniel 9, versículo 1, y nosotros vamos a poder ver acá un poquito de cómo Daniel funcionaba día a día, ¿sí? La vida normal de alguien que investigaba a Dios, que quería saber más de Él, que se quería relacionar con Él, que quería escuchar su voz. Y Daniel 9:1 dice así: era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. ¿Qué nos dice Daniel? Nos cuenta dónde está, en el tiempo que está, qué es lo que sucede. Y nos dice que al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí, prestó atención, investigó qué iba a suceder. ¿Qué estaba haciendo? Estaba estudiando al profeta Jeremías. Él estaba estudiando lo que él había dejado. Entonces, nosotros hoy en día somos ricos. Tenemos tecnología, tenemos Biblia de las versiones que usted quiera. Hay en inglés, en portugués, en chino, en mandarín, si por ahí alguien habla un idioma. Tenemos muchas versiones, desde la más que uno no puede comprender las palabras hasta la más clara, pero imposible. La tenemos en el acceso del celular. Hay diccionarios gratis bíblicos, hay enciclopedias. Y muchas veces nosotros esperamos que a una persona se le sea revelada para que me pueda dar a mí. Que esa persona busque. Y yo quiero solamente saber qué quiere decir. Sabiendo que todos tenemos la oportunidad de leer, de investigar, de profundizar y saber qué es lo que Dios quiere. Y de poder relacionarnos con Él. Entonces, nosotros vemos acá que Daniel quería investigar, tenía hambre y necesitaba saber lo que había pasado. Y mírenle el discernimiento que él tuvo. ¿Por qué? Porque él estudiaba la palabra de Dios y decía que al estudiar la palabra, según fue revelada a Jeremías, él se dio cuenta de lo que iba a suceder. Ahora, es tiempo de que nosotros podamos despertarnos. Ya creo que es tiempo de que nos podamos levantar y podamos decir, ay, yo estoy cansado un poco de cómo vivo, de mi rutina, de esta forma. Es como que ya me sé todo, a dónde tengo que ir, qué es lo que yo tengo que hacer. Es hora de poder buscar algo nuevo. Es hora de poder sacudirnos y decir, ¿qué más hay? Porque hasta acá yo conocí esto de Dios. Hasta acá me enseñaron esto, pero ¿qué más hay? Dios es infinito, Dios no tiene techos. Hay mucho por seguir aprendiendo, hermanos. Entonces necesitamos investigar. Tiene que haber en nosotros hambre de su palabra y poder saber lo que eso significa. Y algo que yo me tomaba apunte y decía, nosotros tranquilamente podemos decir que vivimos en un mundo tan agitado,
que está en mucho movimiento, que por ahí como que nos lleva a la corriente, porque se hacen las cosas tan rápido. Pero ¿saben qué? Daniel era una persona también ocupada, les quiero contar. Daniel era gobernador de Babilonia. Él era jefe de los magos de Babilonia y tenía muchos quehaceres. Y usted está escuchando el puesto que él tenía. Significa de que él no estaba solamente sentado en un lugar y podía. Entonces, bueno, como no tiene tiempo, como esto es tan tranquilo, ser gobernador y ser jefe, yo ahora puedo tener tiempo para Dios. No, eso necesitaba mucho tiempo. Pero ¿saben qué? Él organizó en su vida un espacio, a pesar de todo lo que tenía para hacer, para tener ese tiempo con Dios, porque él necesitaba saber, como hijo de Dios, qué iba a pasar. Él necesitaba tener respuestas para que si alguien venía y le preguntaba qué es lo que iba a suceder, él iba a entender muy bien. Ahora yo quiero leerles, para ir finalizando, Daniel 6:10. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Uno recordará acá en Daniel 6 lo que sucede y hay canciones, hay representaciones. Lo hablamos en la escuelita bíblica acerca del foso de los leones y de esa prueba enorme que él tuvo que pasar. Y él iba a estar sentenciado. Había personas que querían callarlo. Había personas que no le gustaba porque él tenía revelación, él tenía conocimiento, él sabía lo que iba a suceder y eso no va. Y querían callarlo y querían darle temor. ¿Y qué fue lo que hizo después de ver el edicto pegado ahí plasmado? Dijo Daniel. Y fue a su casa y como de costumbre abrió las ventanas y oró al Señor. No había impedimentos. Ahora, hermanos, nosotros cada domingo oramos por un país en persecución y entendemos a través de las personas que han pasado acá lo que sucede con ellos. Nosotros tenemos la libertad de abrir la ventana, de levantar la ventana, si usted quiere, de estar fuera de la ventana y de poder orar y agradecer a Dios y poder exaltar su nombre. Este suceso quiere cortar la adoración que Daniel tenía. Este suceso quiere callarlo. Este suceso no quiere darle como la libertad de poder ir a estar en la presencia de Dios, pero a él no le interesa y va porque él sabe la riqueza que hay en la presencia de Dios. Él sabe los secretos que el Padre tiene. Él sabe que hay algo nuevo. Él sabe que Jesús tiene palabras de vida. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos o les dice qué es lo que iban a hacer, Pedro le dice: Maestro, Jesús, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Si nosotros seguimos a Jesús, si nosotros entendimos el Evangelio, la buena noticia, si estamos acá porque le amamos, nosotros entendemos que en Él hay palabra de vida. Cuando llegamos a Cristo, nosotros llegamos de una manera y Él transformó y Él hizo y sigue haciendo en nuestras vidas. Y eso no se termina, hermanos, porque usted va cumpliendo 5 años de cristiano, 10 años de cristiano, 20 años de cristiano. No, yo ya llevo 25, 30 años. Eso sigue, hermanos, abierto y hay más revelación. Y tenemos que seguir mudando y tenemos que seguir transformando nuestra vida y nuestra mente. Entonces, tenemos las herramientas para relacionarlos con la voz de Dios y es su palabra. Es su palabra. Cuando usted diga: ay, pero yo no sé lo que va a suceder, y vieron cómo está la economía, y vieron cómo está esto y lo que está sucediendo en el país, y el dólar que subió, y esto y lo otro, si usted quiere saber la respuesta, ¿sí? Valoremos esto, tengamos amor por esto. Si nos podemos hacer tiempo para las cosas que son vanidad de vanidades, ¿cómo no nos vamos a poder hacer tiempo para saber más, para aprender más? Tenemos respuestas, hermanos. Tenemos las herramientas para relacionarnos con la voz de Dios. Y usted va a saber que cuando se sumerja en la palabra de Dios, cuando investigue, cuando examine, cuando indague, va a ver
que va a ser totalmente diferente a cómo usted estaba, a cómo va a estar. Y usted va a ir mudando y no se va a dar cuenta tal vez. Moisés no se daba cuenta que su rostro brillaba. ¿Quiénes se dieron cuenta? El pueblo. Entonces, seamos reflejos de Cristo. Volviendo y para finalizar, nosotros sabemos cómo poder relacionarnos con Él. Tenemos esta herramienta. Y yo en esta noche quiero animarlos, aunque a pesar de lo que usted esté pasando sea muy difícil, aunque usted se ha enfriado, aunque usted no tiene ganas porque ya probó o ya conoce, yo quiero animarlos, hermanos, a que pueda ir por más. A que pueda saber que, bueno, Señor, hasta acá llegó esto. Yo no me quiero seguir sintiendo de esta manera. ¿Sí? Yo quiero aprender de vos. Yo quiero que vos me hables y me enseñes. Yo quiero saber cuáles son los próximos pasos o cuáles son las próximas cosas que van a suceder. Yo quiero saberlo. Así que yo los invito ahí en su lugar a cerrar sus ojos. Yo no los voy a invitar a ponerse en pie, a cerrar sus ojos, a que pueda tomar aire y pueda soltarlo, pueda despejarse, pueda concentrarse y pueda decirle: Señor, yo acá estoy, yo quiero saber más de vos, yo quiero que puedas quitar si en mi vida o en mis ojos hay velos, si se ha cegado mi entendimiento, si no te he entendido hasta el día de hoy. Quita en el nombre de Jesús los velos, rompe toda ceguera. Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, Espíritu de entendimiento, ven, revélate, tráeme más conocimiento de la palabra de Dios. Ayúdame a sumergirme, ayúdame a comprenderla. No dejes que me puedan endulzar el oído y pueda quitar la mirada del camino que vos ya me has trazado. Señor, acá estoy, te pido perdón porque fallo, porque peco, porque hay muchas veces que quiero hacer algo y no me sale, voy en contra de lo que tendría que hacer. Yo te pido perdón, pero acá, Señor, me encuentro y yo quiero poder escuchar tu voz, yo quiero poder relacionarme con vos, yo quiero poder examinar, indagar, quiero saber más. Dame hambre de tu palabra, no solamente quiero leer lo que dice el versículo, quiero ir en profundidad, porque hay riqueza. Señor, revélate en nuestras vidas. Que este domingo no sea el mismo domingo que fue el anterior, o que este día, Señor, sea común, que sea un día extraordinario y tú tienes el poder para poder cambiarlo. Quita de nuestra mente tal vez el cansancio, quita, Señor, la frustración, el desánimo. Señor, si nos hemos estancado, si tal vez hemos esperado mucho de un hombre, Señor, y no ha podido darnos las respuestas, si no ha podido ayudarnos hasta el día de hoy, si he depositado mucha confianza, Señor, yo te pido que podamos enfocarnos en vos y esa mirada pueda correrse hacia vos. Y vos, Señor, sé que tenés las respuestas, Señor. Te bendecimos, Señor, y yo bendigo a tu iglesia, porque sé, Señor, de que vos la amás, la cuidás, la atesorás, velás por cada uno de ellos. Yo sé, Señor, que vos tenés un amor tan profundo que no querés que ninguno se pierda, que no querés que ninguno se aparte, que no querés que nadie de los que están acá, de los que han faltado, de los que pertenecen al cuerpo, se pueda dispersar. Y sé que vas a hacer lo imposible para que podamos regresar, porque vos sos un Padre de amor y querés que no nos podamos perder, Señor Jesús, de tus caminos. Yo los bendigo, Señor, y te pido que les des fortalezas, que les des ánimos, porque sé que hay momentos que son difíciles. Sé que hay momentos en nuestra vida cristiana que tenemos crisis en la fe. Señor, y te pido que vos puedas levantar hermanos, Señor, que puedan estar orando unos por otros, que puedan mandar un mensajito. Pon carga en cada uno de nosotros y que podamos funcionar como cuerpo. Señor, yo bendigo a la iglesia y te agradezco por pertenecer en ella. Gracias, Señor, por esta familia. Tenemos errores. Tenemos defectos, tal vez muchas veces no nos entendemos, tal vez muchas veces hay muchas fallas, pero Señor, todos tenemos una misma visión y una misma mirada, que es adorarte, que juntos poder estar conectados para poder exaltarte. No dejes que el diablo nos robe eso, no dejes que haya murmuración, Señor, no dejes que los prejuicios puedan cortar la relación que nosotros podemos llegar a tener. Ayúdanos a relacionarnos con tu voz, ayúdanos como Daniel a poder hacernos el tiempo
para tener más revelación de vos. Señor, y que podamos batallar en poder indagar más de tu palabra. Por favor, Señor, cuando venga el sueño podamos orar, cuando venga el cansancio podamos orar y podamos nosotros estar perseverando en tu palabra. Te agradecemos porque tenemos ya las respuestas, te agradecemos porque, Señor, yo sé que vos no te callás y que si hay alguien que te pide alguna respuesta, vos la das, Señor, vos la das. Y que podamos entender y saber que vos te relacionás con cada uno de nosotros. Tal vez solamente nosotros tenemos que pararnos y poder aquietar todo a nuestro alrededor y poder escucharte. Te bendecimos, Señor, y te agradezco por este tiempo. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos, cuídalos al salir de este lugar. Señor, protégelos, que puedan llegar bien a su hogar. Y te pedimos, Señor, que pueda ser una semana de bendición, que, Señor, puedas estar con nosotros y que vos puedas, Señor, ser el estandarte de nuestras vidas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.